Entonces, bueno, entonces buenas noches nuevamente, Héctor, Ivonne, eh, Raúl, buenas noches, ya le iba a decir buenos días, sí. Buenas Vamos, noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Muy bueno, bien. me alegra tenerlos hoy acá. Como ustedes saben, vamos a estar trabajando en la parte de sociales, ¿cierto? Nosotros estuvimos viendo todo lo relacionado con economía en la última clase, entonces hoy vamos a empezar un tema un poquito nuevo. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar algo que se llama geografía. ¿Listo? Para continuar entonces con lo que veníamos trabajando. La clase, la primera clase que vimos de sociales, hablamos de lo que era la sociología, continuamos con lo que era la economía, vimos algunas cuestiones relacionadas con economía, hoy vamos a trabajar geografía. ¿Listo? Entonces, para esto, bueno, entonces, como les estaba diciendo, hoy vamos a trabajar un tema llamado geografía. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a conocer qué es eso de geografía. Si el día de mañana ustedes me dicen, profe, lo que pasa es que tengo ganas yo quiero ser geógrafo. Me voy por esa rama de las ciencias sociales, que nosotros ya vimos cuáles son las ramas de las ciencias sociales. Esas ramas de las ciencias sociales son las que estamos en este momento estudiando, ¿cierto? Entonces, todas esas ramas de las ciencias sociales son las que nos van a servir para que puedan ustedes determinar si en algún momento se animan a estudiar alguna de ellas. ¿Listo? Si quieren continuar una de estas carreras. Entonces vamos a ver una de las ramas de las ciencias sociales que es también una carrera profesional que es la de geografía. ¿Listo? Una persona que estudia las ciencias sociales, por ejemplo, va a aprender también lo que es geografía. Entonces, si el día de mañana de pronto usted dice, oiga, tan chévere ser profesor y yo quisiera ser profesor de ciencias sociales, esto es lo que usted va a aprender sobre geografía. Entonces, para empezar, vamos a hablar de primero qué es la geografía. ¿Listo? Entonces, Milena, ay no, mentiras, Milena no está. Ivonne, ¿me puedes ayudar por favor a leer qué es la geografía? Es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionar entre sí. Ok, El término, entonces, ge- dime. el término geográfico procede del griego tierra y grafos, descripción. Muy bien. Entonces, primero, es una ciencia también social. Pero ¿para qué me sirve esa ciencia? Para saber cómo es la superficie de la Tierra, ¿cierto? Nosotros habitamos en un planeta llamado Tierra y la geografía se va a encargar de ayudarnos a estudiar cómo está formada la Tierra, listo, toda la superficie. Entonces, cuando hablamos de la superficie de la Tierra, también nos hace estudiar las sociedades que habitan la Tierra. Entonces, todas las personas que habitan la Tierra, los territorios donde habitan las personas. Y cuando hablamos de territorio, también hacemos referencia a lo que son los paisajes naturales que podemos conocer, regiones, todo esto hace parte de la geografía. Entonces, nos dice que el término geografía, acuérdense, retomamos nuevamente lo que habíamos mencionado, digamos, desde que vimos filosofía, que casi todos los términos vienen siendo acuñados desde lo que es la parte de los griegos, la historia griega, ¿cierto? Entonces, con los griegos se da un punto de partida todo, se empieza a generar un nuevo vocabulario, se empiezan a generar nuevas ciencias y entre estas se da la geografía. Si yo recorto la palabra geografía, entonces cuando hablo de, no tanto de G porque ahí le faltó una O, geo habla de tierra y cuando hablo de la parte final que es el grafía o grafos quiere decir descripción. Entonces es una ciencia que se encarga de describir
la Tierra. Para eso me sirve la geografía. ¿Listo? Raúl, ¿me ayudas a leer, por favor? Señor. La geografía comparte su amplio campo de estudio con otras ciencias, colabora con ellas para avanzar en el conocimiento de determinados aspectos. Por ejemplo, se ayuda de matemática, estadística para la geografía general, meteorología, astronomía, física, química, geología, ecología y biología para la geografía física, sociología, antropología, economía, historia, urbanismo, demografía, arquitectura, etnografía y arqueología para la geografía humana. Ok, entonces nos dice, ¿por qué se va a relacionar? Nos dice que con matemática y estadística en geografía general, porque pues obviamente necesito las matemáticas y la estadística porque tengo que llevar una serie de conteos, digamos, cuando vamos a hablar de algo que es la geografía poblacional, que ahorita ya vamos a ir un poco más a ver qué es eso de la geografía poblacional. Meteorología, ¿por qué? Porque gracias a la geografía yo puedo darme cuenta las condiciones del clima en ciertos sectores, ¿cierto? Que esto ya sería parte de la geografía física. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver cada una de ellas y cómo se van a ver afectadas. Vamos por acá. Entonces, por ejemplo, acá vemos una montaña, ¿cierto? Entonces, eso es parte de lo que voy a ver o analizar cuando hablo o estudio geografía. Veo ríos, que es otra parte que también se estudia en la geografía. Entonces, si un río se acerca a una montaña, puede chocarse y se puede generar un accidente geográfico. Entonces, esto es un paso a paso de lo que la geografía me va a enseñar. ¿Para qué? Para poder ver un poco más allá y asimismo prevenir ciertas situaciones. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve la geografía? Porque pues gracias a la geografía yo puedo comprender o conocer mejor el lugar en donde yo vivo, puedo cuidar el planeta, ¿listo? Vamos a ver por acá. Nos dice, ¿para qué más nos sirve la geografía? Héctor, ¿me ayudas a leer, por favor? Es importante ubicar los fenómenos para poder visualizar y trabajar con los datos geográficos. Se elaboran mapas tras, tras recopilar todos los datos, se analizan y se buscan sus interacciones con más causas y consecuencias. Esto significa pensar y actuar con mejor criterio, tener una actividad más abierta ante culturas diferentes, comprender comportamientos, valorar el patrimonio natural y cultural y planificar mejor el desarrollo futuro. Bueno, entonces miren que la geografía nos sirve para cuestiones bastante puntuales, para localizar, para representar, para describir y para explicar, para interpretar y para prevenir. Por eso están como en amarillito, está subrayado, ¿cierto? Ya vimos el porqué de cada una de ellas, para eso es que me sirve la geografía. Entonces, nos dice que gracias a la geografía nosotros tenemos la posibilidad de culturizarnos un poco más, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por qué nos podemos culturizar. Nos dice esta situación. Un amigo le dice al otro, oye, ¿qué está más cerca, la Antártida o la Luna? Y el amigo le contesta,
Ay, a ver, bruto, ¿tú ves la Antártida desde aquí? O sea, es una persona que infortunadamente no conoce nada de geografía y cree que la Antártida está más lejos de la Luna. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué nos sirve conocer la geografía para no cometer el error de no conocer ni siquiera dónde está la Antártida y confundirlo con la posición de la Luna? ¿Cierto? Entonces, una situación. Vamos con la otra. Nos dice otra situación, nos dice, un niño repasa la lección de geografía con su padre y le dice al papá, oye papá, ¿dónde están los Alpes? Y el papá, ¿qué le dice? Eso pregúnteselo a su mamá, que es la que se lo guarda todo. Y entonces resulta que los Alpes no es una cosa que yo me puedo guardar. Los Alpes es un lugar, ¿cierto? Geográficamente, pero el papá no sabe dónde se encuentran los Alpes. Entonces, por eso es importante conocer de geografía. Bueno, dice, ¿qué partes tiene la geografía? Entonces, la geografía se va a dividir en dos ramas de estudio. Una de las ramas de estudio de la geografía es la geografía física y otra es la geografía humana. Entonces, vamos a ver qué pasa con la geografía física. Nos dice que la geografía física, ¿qué va a estudiar? Todo lo que son elementos naturales, como por ejemplo, va a estudiar el relieve, va a estudiar lo que son las aguas. Cuando hablo de aguas estamos hablando de ríos, de mares, de océanos, todo esto. Climas, vegetación, tipos de suelos. Entonces, ¿cómo se van a relacionar todos estos aspectos de los elementos naturales unos con otros? ¿Listo? Dependiendo el lugar donde estén y dependiendo la época en la que estemos. ¿Listo? Entonces, analiza las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay algo que es la actividad humana, que es la que va a afectar en cierto modo parte de la naturaleza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues van a haber especies humanas que van a venir a invadir y van a generar lo que vimos ahorita, accidentes geográficos, ¿cierto? A partir de la explotación. Entonces, hay cuatro ramas fundamentales de lo que es la geografía física. Entonces, hablamos que en geografía física hay algo que se llama climatología, otra cosa que se llama geomorfología, otra biogeografía y otra es la hidrografía. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la geografía humana, tenemos que la geografía humana se va a encargar de estudiar toda la cuestión de los aspectos humanos de un lugar. Entonces, nos va a enseñar cómo se está organizando, se está distribuyendo la población, cuáles rasgos representa esa distribución de la población, las actividades económicas que se llevan a cabo con esa población en ese lugar, eh, el estado, digamos, de ese lugar, ¿cierto? Cuando hablo del estado es cómo está organizado socialmente ese país, ¿cierto? Los motivos de cómo se van desarrollando esas personas dentro de ese lugar, dentro de ese país. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la geografía poblacional? Entonces, hablamos de demografía, geografía rural, geografía urbana, geografía económica, geopolítica y geografía cultural. ¿Listo? Entonces, la geografía también está dividida en dos partes. La geografía regional, que es la que nos va a contar cómo son las regiones de la Tierra, y la geografía general, que es cómo es el aspecto del planeta. ¿Listo? En general. Ahorita vamos a trabajar o vamos a ver en este momento lo que es la geografía y las ramas de la geografía. ¿Listo? ¿Se está grabando? Bueno, entonces
Entonces vamos a ver por acá. ¿Qué es eso de la geografía? La geografía, por acá, vuelve y nos dice que estudia la superficie de la Tierra, las sociedades y los territorios, ¿cierto? Entonces, nos dice que puede ser geografía física, entonces nos dice la geografía física estudia en forma sistémica y espacial la superficie terrestre considerada en su conjunto y específicamente el espacio geográfico natural. ¿Cómo así? Entonces, la geografía física va a estudiar las montañas, los ríos, el clima. Entonces, cuando hablo del clima, va a estudiar si hace calor, si hace frío, si llueve, si va a nevar, los océanos, los desiertos, todo esto hace parte de la geografía física. Entonces, gracias a la geografía física, nosotros podemos aprender por qué llueve. Nosotros podemos aprender cómo se forma, digamos, un volcán. Nosotros podemos aprender todo esto gracias a la geografía física. Para eso me sirve la geografía física. Entonces, si vamos a hablar ahora de lo que es la geografía humana, nos dice que estudia las sociedades humanas desde una óptica espacial, la relación entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan. Quiere decir que gracias a la geografía humana yo voy a entender o voy a estudiar cómo es que viven las personas en la Tierra. Entonces, por ejemplo, cómo viven las personas en la Tierra quiere decir digamos, en ciudades o pueblos, si las personas, cómo viven dependiendo los trabajos, cómo viven las personas en cuanto a lo que son los idiomas y las culturas, cómo viven las personas en cuanto al uso de la tierra. Entonces, por ejemplo, las personas cómo usan la tierra para sembrar o cómo usan la tierra para construir viviendas. Entonces, si yo veo, digamos, cómo viven las personas en otros países, ¿cierto? O cómo se organiza una ciudad, digamos, cómo está organizada, por ejemplo, Bogotá, ahí yo estoy aprendiendo sobre geografía humana. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a descubrir, bueno, tenemos también lo que es la geografía política, ¿cierto? Nos dice que estudia la organización de los estados y sus manifestaciones en el territorio, así como su organización política y los conflictos entre ellos. Entonces, cuando me hablan de la geografía política, quiere decir que nos va a decir cómo se organiza el mundo. Entonces, el mundo está organizado en diferentes países, pero cada país tiene su forma de gobierno, tiene un estado. Entonces nos dice, por ejemplo, esta geografía política nos va a ayudar a entender primero dónde están los países, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está Canadá? ¿Dónde está Estados Unidos? Si está al norte, si está al sur, si está al oriente, si está al occidente, si está al noroeste. Si está al norte, entonces está al norte de qué, si está al sur de qué, cómo se están dividiendo los territorios. Entonces, por ejemplo, Colombia se divide en unos territorios que llamamos departamentos. ¿Quiénes gobiernan? ¿Cierto? Entonces, gobierna, digamos, en el país de Estados Unidos gobierna Donald Trump, en el país de Colombia gobierna, por ejemplo, Gustavo Petro, ¿cierto? ¿Quiénes son los que gobiernan? Las fronteras cuando hablamos de las fronteras son las líneas límites que hacen que se separe un país de otro. Todos los países van a tener una frontera, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos una especie de frontera entre Venezuela y Colombia, ¿cierto? ¿Por dónde entramos a Venezuela? Por Cúcuta, ¿cierto? Creo que es por Cúcuta, ¿cierto? Entonces, por Cúcuta, ahí hay una pequeña frontera, o sea, vamos a tener ahí que pasar, no pues un muro, pero sí hay algo que cruce. Exactamente.
Entonces, ¿para qué nos sirve la geografía política? Pues porque necesito saber en qué país vivo o en qué país viven las demás personas, porque necesito reconocer específicamente no solo el país, sino el departamento donde vivo o donde viven las personas, y más puntualmente aún en la ciudad de ese departamento y de ese país en donde habitan, ¿cierto? Entonces, también necesito, gracias a la geografía política, yo puedo comprender cómo se pueden tomar las decisiones para que todo funcione bien en ese lugar. Entonces, digamos, cuando yo veo un mapa con todos los países del mundo, eso es geografía política. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo sobre Colombia, entonces yo voy a ver un mapa de Colombia y ese mapa va a tener divisiones donde me van a mostrar todos los departamentos. Está La Guajira, está, por ejemplo, la parte de Cundinamarca, que es donde nosotros vivimos. Y si yo me voy al mapa de Cundinamarca, me va a mostrar algo que se llaman los municipios y ahí van a aparecer, por ejemplo, el municipio de Soacha, ¿cierto? Entonces yo ya me voy a ubicar y voy a saber en qué parte de Bogotá, o en qué municipio de Cundinamarca vivo. Entonces, también cuando, por ejemplo, van a haber elecciones, entonces si yo quiero elegir un presidente, si yo quiero elegir un alcalde, también eso es geografía política, porque me van a decir de dónde va a ser ese alcalde o ese presidente que voy a elegir. Bueno, también tenemos algo que se llama la geografía económica. ¿Listo? Entonces nos dice que la geografía económica estudia los diversos tipos de actividades y su relación con la explotación de los recursos naturales a lo largo del mundo. Entonces, más específicamente, ¿qué dice? Gracias a la geografía económica, yo voy a poder entender, o bueno, quien estudie geografía como tal, en general, va a decir, listo, en la geografía económica nos va a decir cómo las personas trabajan y cómo las personas usan los recursos naturales, ¿cierto? ¿Por qué los necesitan o por qué los usan? Entonces, pues porque necesitan producir cosas, porque necesitan vender esas cosas, ¿para qué? Para poder ganar dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar como tal la geografía económica? Entonces, primero, ¿dónde se siembra la comida? Por ejemplo, entonces, gracias a la geografía económica, yo puedo saber dónde se siembra el arroz, en qué regiones, en dónde se siembra el maíz, en dónde se siembran frutas, porque no en todos lados se puede. Gracias a la geografía económica, yo puedo saber dónde hay fábricas que hacen, por ejemplo, ropa, fábricas donde se hacen zapatos, o fábricas donde se fabrican juguetes o donde se fabrican carros. ¿Por qué? Porque no en todos los sectores o en todos los lugares se pueden tener fábricas para esto. Puedo saber en dónde se vende o se compra lo que se produce, ¿cierto? Entonces, si estoy produciendo papas, lechugas, maíz, entonces también tengo que saber en qué lugares, en dónde lo puedo ir a vender, ¿cierto? Me permite la geografía económica también entender cómo las personas viven de su trabajo. Entonces, cómo el agricultor vive gracias a su trabajo, cómo el pescador vive gracias a su trabajo,
cómo los comerciantes viven gracias a su trabajo. Todo eso es lo que me permite la geografía económica. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de algo que se llama geosistema. ¿Listo? Entonces, el geosistema, ¿me ayudas por favor a leer? A ver quién más habrá llegado por acá. Cristian, ¿me ayudas a leer qué es el geosistema? El geosistema es el conjunto de seres bióticos, abióticos y antrópicos, sociedad entre las cuales se producen permanentes relaciones que originan cambios de cualidades y cantidades que caracterizan finalmente la estructura terrestre. El geosistema se autodesarrolla y se encuentra en un equilibrio recíproco. Bueno, esto es geosistema. Y ahora vamos a hablar de lo que es espacio geográfico. Milena, ¿me ayudas a leer? Buenas noches, Milena. Buenas noches, profe. Em, es el espacio en el que se desenvuelven los grupos humanos en su interacción con el medio ambiente. Por lo tanto, es una construcción social que se estudia como concepto geográfico de paisajes en sus distintas manifestaciones, paisajes naturales, paisajes humanizados, paisajes agrarios, paisajes industrial, paisaje urbano, etcétera. Bueno, entonces me voy a devolver a geosistema para que comprendamos un poco más este concepto. Entonces nos dice que el geosistema es como un equipo, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un equipo, digamos en un equipo de fútbol, todos trabajan juntos por algo, ¿cierto? Todos trabajan juntos, por ejemplo, por ganarse la Champions, ¿cierto? Entonces, lo mismo va a pasar con un geosistema. Todos van a trabajar juntos la naturaleza y todos van a trabajar juntos por las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace parte del geosistema? Nos habla de seres bióticos, abióticos y antrópicos. Entonces, hablamos de lo que son, de lo que es el agua. Cuando hablo de agua estoy hablando de ríos, hablo de lagos, hablo de mares, hablo de océanos. Voy a hablar del suelo, que en este caso el suelo hace parte, del suelo hacen parte de lo que son la tierra, las montañas, los desiertos. El clima también va a ser parte de esto que se llama geosistema, entonces la lluvia, el sol, el viento, y pues lo que son los seres bióticos. Cuando hablo de seres bióticos hablamos de los seres vivos, los animales, las plantas, las personas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de un geosistema puede ser, por ejemplo, un bosque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en un bosque hay árboles, en un bosque hay animales, en un bosque hay lluvia, en un bosque hay tierra, en un bosque hay personas que de pronto lo cuidan o lo usan. Eso es un geosistema. ¿Listo? Ahora, si yo hablo de lo que es el espacio geográfico, entonces ya va a ser, el espacio geográfico nos va a hacer referencia al lugar donde nosotros vivimos. Entonces, pues el lugar donde nosotros vivimos es donde ocurre todo, ¿cierto? Entonces, nosotros vivimos en un lugar donde hay casas, en ese lugar hay parques, hay escuelas, hay ríos, hay montañas, hay campo, hay ciudades. Ese es un espacio geográfico. Entonces nos dice, por ejemplo, cuando hacemos referencia a la naturaleza, lo que es la naturaleza vendrían siendo los ríos, las montañas y todo eso.
Cuando hablo de construcciones humanas, quiere decir que las construcciones humanas pueden ser las edificaciones, como las casas, o en este caso las carreteras también, hacen parte de construcciones humanas. Las personas y las actividades que hacen parte de esas personas, que las personas desarrollan. Entonces, por ejemplo, un espacio geográfico puede ser el barrio, ¿cierto? El colegio, la ciudad, todos estos son espacios geográficos. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entonces entre el geosistema y el espacio geográfico? Entonces, el geosistema es el que me permite comprender cómo trabajan juntos, en este caso, la naturaleza y las personas, mientras que el espacio geográfico es el lugar donde yo puedo ver, el lugar que yo puedo ver y el lugar que yo puedo recorrer. ¿Listo? A diario. Ese es el espacio geográfico. Ahora vamos a irnos uno por uno o vamos a determinar cada una de las ramas de esa geografía física que estábamos viendo. Entonces, bueno, entonces vamos a retomar acá nuevamente lo de geografía. Entonces, acuérdense, ¿qué es la geografía? La ciencia que estudia la superficie terrestre. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es puntualmente la geografía física y cada una de las ramas de la geografía física. Entonces, Raúl, ¿me ayudas a leer qué es la geografía física? Es el estudio sistemático y espacial de la superficie terrestre a nivel global. Bueno, entonces ya habíamos visto que era la geografía física, ya lo habíamos explicado. Ahora vamos a hablar de las ramas de la geografía física. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la geomorfología. Ivonne, ¿me ayudas por favor a leer qué es geomorfología? Estudia las formas de relieve terrestre, las describe, las ordena e indaga sobre su origen y desarrollo. Bueno, entonces, la geomorfología lo que va a hacer es estudiar las formas de la Tierra. Entonces, ¿cuáles son las formas de la Tierra? Las montañas, los valles, los volcanes, los ríos. Entonces, cuando yo aprendo, por ejemplo, cómo se formó el Nevado del Ruiz, listo, que es parte de Colombia, o, por ejemplo, cuando yo aprendo por qué hay ríos, digamos, porque está el río Magdalena, porque hay un río como el Magdalena, eso se llama geomorfología. ¿Listo? Eso es lo que estudia la geomorfología. Vamos a hablar ahora de algo que se llama biogeografía. Héctor, ¿me ayudas a leer, por favor? Estudia la distribución de animales y plantas sobre el relieve terrestre, haciendo énfasis en sus causas e interacciones. Bueno, entonces, la biogeografía se va a encargar de estudiar a los seres vivos en la Tierra. ¿Listo? Entonces, todos los seres vivos y dónde viven esos seres vivos, acá en la Tierra. Entonces,
lo que son los animales, las plantas, los bosques, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando yo veo por qué hay osos en los bosques fríos, o porque hay palmas en la playa, eso es biogeografía. Eso es lo que estudia la biogeografía. Porque, por ejemplo, hay osos en la parte polar. Listo, todo eso estudia la biogeografía. Vamos a hablar ahora de hidrogeografía. ¿Listo? ¿Me ayudas a leer, por favor, Milena? Sí, estudia las aguas continentales destacando su origen o distribución planetaria. Bueno, entonces cuando yo hablo de hidrogeografía, quiere decir que va a estudiar el agua de la tierra, ¿cierto? Entonces se encarga de estudiar los ríos que hay en la tierra, los lagos que hay en la tierra, los mares, los océanos que hay en la tierra, las lagunas, e incluso también se va a encargar de ayudarnos a estudiar el agua que hay subterránea. Es decir, cuando hablo de agua subterránea es agua que hay debajo de la tierra, ¿cierto? Porque pues hay una que se puede ver que son los ríos, pero si uno se pone a hacer excavaciones, hay lugares donde resulta que hay yacimientos de agua, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me sirve estudiar todo esto? ¿O por qué es necesaria la hidrogeografía? Porque el agua nosotros sabemos que es necesaria para poder vivir, el agua nos sirve para poder, digamos, sembrar, el agua sirve para la vida de los animales también, ¿cierto? Para que la naturaleza pueda funcionar bien. Entonces, si yo sé dónde hay agua y sé cómo cuidarla, pues la naturaleza va a funcionar bien. Si yo, por ejemplo, sé de hidrogeografía, digamos, hablamos del río Magdalena, y gracias a que yo sé de hidrogeografía, entonces, pues yo voy a entender que el río Magdalena cruza muchas ciudades de Colombia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me permite entender la hidrogeografía. Si yo veo, por ejemplo, un mapa donde se representan los mares y los lagos, también estoy haciendo uso de la hidrogeografía. Eso es hidrogeografía. Si yo, por ejemplo, quiero hacer que las personas sean conscientes de por qué no deben contaminar el río, entonces también estoy hablando de hidrogeografía. Eso hace la hidrogeografía también. ¿Listo? Entonces, otra de las ramas de la geografía física que estábamos viendo es la oceanografía. ¿Listo? Vamos a ver a qué hacemos referencia con oceanografía. Es como largo, ¿cierto? Bueno, Cristian, ¿me ayudas a leer, por favor? La oceanografía estudia los procesos orgánicos, físicos, geológicos y químicos que se dan en los mares y en los océanos. Bueno, entonces, la oceanografía, entonces, estudia lo que son los océanos y los mares. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar? Me va a decir qué tan grandes son qué tan grandes son los océanos o los mares, qué tan profundos son, los animales y las plantas que viven en los océanos y en los mares, cómo se mueven las olas, cómo son las corrientes en los mares o en los océanos. Y pues obviamente también voy a aprender cómo es que esos océanos o mares se ven afectados por el clima.
¿Listo? ¿Cómo afecta el océano al clima? Eh, Resulta que, digamos, los océanos son los que cubren casi toda la Tierra, ¿cierto? Tenemos el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico, el océano Antártico. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo sé que los océanos cubren casi toda la Tierra, voy a comprender que los océanos tienen, por ende, pues, obvio, mucha agua. Y si tienen mucha agua, pues tienen mucha vida. Y si tienen mucha vida, pues quiere decir que tienen muchos recursos. Y pues esos recursos, ¿qué pasa? Que van a ayudar a la Tierra. Pero también van a tener una influencia en el clima y en la vida de las personas, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque pues obviamente las personas que viven cerca del mar van a tener unas afectaciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a estudiar el Océano Pacífico, entonces, ¿qué puedo estudiar del Océano Pacífico? Los animales que viven en el Océano Pacífico, ¿cierto? Puedo, por ejemplo, ponerme a estudiar por qué hay olas en la playa o, por ejemplo, por qué se forman las mareas. Por ejemplo, la vida bajo el agua, ¿cierto? Que hay muchos científicos que estudian la vida bajo el agua. Entonces, prácticamente es conocer todos los misterios de los océanos y del mar, ¿cierto? Para eso me sirve la oceanografía. Ahora vamos a hablar de la cartografía. ¿Me ayudas a leer, Ivonne? Dice, cartografía. Es la disciplina que integra ciencia, técnica y arte con la finalidad de representar la superficie terrestre mediante la confección de mapas. Bueno, entonces, la cartografía se encarga de hacer mapas y estudiar los mapas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque gracias a los mapas yo puedo comprender cómo es la Tierra, dónde están los países, dónde están los ríos, dónde están las montañas, dónde están las ciudades, ¿cierto? Entonces, gracias a los mapas yo puedo ubicar lugares como por ejemplo la casa, por ejemplo mi lugar de trabajo, puedo ubicar el país. ¿Por qué? Pues si yo me voy, por ejemplo, a Google Maps, ¿cierto? Uno puede navegar por Google Maps y saber en dónde está, ¿cierto? Gracias a los mapas yo puedo viajar sin perderme. Ahorita, por ejemplo, tenemos muchos GPS, entonces el GPS me muestra el lugar. Usted va a coger una moto, un Uber o algo, y ahí está el mapa que le va diciendo a uno por dónde tiene que ir. Eso es cartografía. Por ejemplo, cuando voy a ir de un lugar a otro, ¿cierto? Es muy fácil llegar a ese lugar porque me va a decir las vías que yo tengo que utilizar y todo desde un mapa. Entonces, para eso está la cartografía. Vamos a hablar de algo que se llama la climatología. ¿Me ayudas a leer, Milena, por favor? Sí, señora. Estudia la distribución e influsión del clima sobre la superficie terrestre y sus habitantes. Bueno, entonces, la climatología básicamente estudia el clima y el tiempo. Una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo. Entonces, me va a decir si está haciendo calor o si está haciendo frío, ¿cierto? O el tiempo. El clima o el calor es el clima. El calor o el frío es el clima. Pero la lluvia, la nieve, el viento, eso ya habla del tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
la climatología me puede ayudar a verificar eh, si hoy hace sol, si mañana llueve. Entonces, gracias a la climatología yo puedo saber si tengo que llevar paraguas, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer la climatología. Ahora, vamos a hablar de lo que es la geografía humana, ¿cierto? Entonces, nos dice que es la que estudia los elementos del paisaje que han sido creados por las sociedades humanas en la actualidad o en el pasado. Entonces, vamos a mirar cada una. Acá ya hablamos de la geografía política, ¿cierto? Ya habíamos revisado más o menos qué era la geografía política, ya la habíamos explicado. Geografía de la población. Entonces, cuando hablo geografía de la población, me va a llevar bueno, perdón, vamos a leer de todos modos y ya ahorita pasamos a la explicación. Raúl, geografía política. Estudia la conformación de las entidades políticas territoriales, el proceso político, formas de gobierno, las poblaciones, territorios, entre otros. Bueno, entonces, por acá. Profe, ya corta la llamada. Ya les voy a enviar el nuevo link. Permítanme un momentito. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que es la geografía política, ¿cierto? Entonces, nos dice que la geografía política entonces va a estudiar cómo se organizan los países, cómo se organizan los departamentos de cada uno de esos países, cómo se organizan las ciudades en esos departamentos, cómo se organizan los pueblos en esas ciudades y las fronteras que hay para poder pasar de un país a otro, ¿cierto? Vamos con geografía de la población. ¿Me ayudas a leer, por favor, Ivonne? No, mentiras, Héctor, porque Ivonne todavía no ha entrado. Tienes el micrófono apagado, Héctor. ¿Y a qué hora sale, mami? Geografía de la población estudia la distribución, densidad, movimiento y composición de la población y su relación con el medio físico. Bueno, entonces, cuando hablamos de geografía de la población, nos dice que gracias a ella yo voy a poder comprender o voy a poder saber cuántas personas hay en un lugar, ¿cierto? Entonces, voy a poder saber cuántas personas viven en ese lugar, por ejemplo, cuántos niños hay, cuántos adultos hay. Me ayuda también a saber por qué algunas personas se van a vivir a otros países. Entonces, digamos, yo puedo saber cuántas personas viven en Bogotá. Yo puedo saber por qué algunas personas, digamos, se van de Bogotá para otra ciudad, entonces, o para un pueblo, ¿cierto? Eso es lo que me ayuda a entender la geografía de la población. Ahora vamos con la geografía económica. Milena, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, señora. Estudia las actividades humanas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en un espacio determinado. Listo, entonces la geografía económica me va a servir para saber, para estudiar los trabajos de las personas. Entonces voy a entender cómo las personas usan los recursos de la tierra, ¿cierto? Porque la tierra está full de recursos. Podemos, de la tierra podemos tomar muchísimos recursos. Acá nos muestra ese dibujito de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usamos los recursos de la tierra para poder producir cosas?
Entonces, ¿cómo hago para poder producir, por ejemplo, un computador, para poder producir bebidas, para poder producir automóviles que me puedan transportar de un lugar a otro, para poder construir, por ejemplo, vías, comida, ropa, herramientas? Entonces, por ejemplo, gracias a la geografía económica, yo puedo saber dónde sembrar papas, lo que lo que les había mencionado anteriormente, dónde hay fábricas de zapatos, todo esto. Para eso es la geografía económica. Vamos ahora con la geografía rural. Puede ser geografía rural o puede ser geografía urbana. ¿Listo? Entonces, Raúl, ¿me ayudas a leer? Geografía rural estudia los procesos económicos, políticos y sociales en relación con las ciudades. Entonces, la geografía urbana, que también podemos llamar geografía rural, me va a decir cómo son los lugares en donde viven las personas. Entonces, si las personas viven en la ciudad, es una geografía urbana, pero si las personas viven en el campo, estoy haciendo referencia a geografía rural. Entonces, yo puedo, por ejemplo, comparar cómo se vive en una ciudad grande como puede ser Medellín y cómo se vive en un pueblo pequeño, digamos, en un pueblo puede ser Mariquita, no mentiras, sí Mariquita, no, o Choachí, vamos a hablar de Choachí, que me encanta Choachí. Entonces, en un pueblo pequeño, ¿sí? Entonces en un pueblo pequeño puede que hayan fincas, ¿cierto? Entonces, mientras que en una ciudad hay cuestiones como un poco más desarrolladas. Eso es lo que me lleva a estudiar la geografía rural o urbana. Vamos a hablar de otra cosa que es la geografía de transporte. ¿Me ayudas a leer? Vamos a ver quién está acá. Ivonne, ¿me ayudas a leer, por favor, geografía de transporte? Dice, estudia los sistemas de transporte en los distintos territorios. Bueno, entonces, la geografía de transporte me va a ayudar a estudiar cómo las personas se mueven de un lugar a otro. Pues por eso hablamos de transporte. ¿Cómo llegan a diferentes lugares? Usando diferentes tipos de medios de transporte. Entonces, lo que son carros, buses, trenes, aviones, barcos, bicicletas. No vamos a hablar del Dodge. ¿Qué es el Dodge? Dos pies. Dodge pies, Dodge patas. No, no vamos a hablar de porque ese no es un medio de transporte. También es un medio de transporte, pero ese no tiene ruedas. Entonces no. Ni motor ni nada. Entonces no, ahí no se vale el Dodge. Entonces dice, vamos a estudiar la geografía de transporte. ¿Por qué? Pues porque para nosotros es importante, por ejemplo, poder acudir a nuestros lugares de trabajo, ¿cierto? Todos tenemos que movilizarnos. Por ejemplo, si uno quiere ir a visitar a algún familiar, pues necesita movilizarse, ¿cierto? Si yo quiero viajar porque quiero conocer un nuevo lugar, un nuevo país, un nuevo pueblo, un nuevo barrio, pues tengo que conocer de geografía de transporte. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar dónde hay carreteras, dónde hay vías, dónde hay, por ejemplo, estaciones, digamos, la geografía de transporte es, digamos, conocer dónde hay estaciones de Transmilenio. Entonces, ¿dónde me tengo que bajar? ¿En qué estación de Transmilenio me tengo que bajar? El que yo conozca el mapa de Transmilenio, eso es geografía de transporte. Si yo viajo, por ejemplo, en bus para ir de un lugar a otro, eso es geografía de transporte. ¿Por qué? Porque estoy usando transporte terrestre. Si yo viajo en avión para ir de un país a otro, entonces eso también es geografía de transporte porque estoy hablando de transporte aéreo.
Si yo quiero viajar, si quiero hacer un crucero para poder ir a conocer otros lugares también. Entonces, pues es parte de transporte fluvial. A eso se le llama fluvial porque es viajar por mar, por río. ¿Listo? Vamos a hablar de antropogeografía. Antropogeografía. ¿Me ayudas a leer? A ver quién más está por acá. Cristian, ¿me ayudas a leer sobre antropogeografía, por favor? Cristian, tienes el micrófono apagado. Raúl. Estudia el nombre y su distribución en la superficie terrestre. Entonces, la antropogeografía me va a decir cómo, estudia cómo las personas viven en la Tierra, ¿cierto? Y me va a decir cómo ese lugar donde esas personas viven los afecta en su vida. ¿Listo? En su vida no en bajada, no me Entonces, entonces nos va a decir cómo las personas organizan su espacio. Entonces, cómo las personas organizan su casa, cómo las personas organizan su ciudad, cómo las personas organizan el campo, cómo usan los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, cómo usan el agua, cómo usan la tierra, cómo usan los árboles. Esta parte que llamamos antropogeografía es muy importante porque me ayuda a entender cómo las personas se adaptan a diferentes lugares en el mundo, ¿cierto? Porque si yo me voy para otro lugar, pues me tengo que adaptar. Entonces, ¿a qué me tengo que adaptar? A la naturaleza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza va a influir en lo que yo haga y en la forma como yo viva, en donde yo viva. Entonces, si yo vivo, digamos, en una ciudad, por ejemplo, así como estamos acá, que nosotros vivimos en Bogotá, entonces la antropogeografía me va a enseñar que yo puedo vivir en apartamento o puedo vivir en una casa, ¿cierto? La antropogeografía me va a decir que yo puedo, digamos, trabajar en una oficina. Si yo, digamos, no vivo en Bogotá, sino que yo, por ejemplo, vivo cerca de alguna montaña, por ejemplo, si yo vivo cerca de Monserrate o algo, entonces me va a decir, o bueno, digamos, a un río, ¿cierto? Si yo vivo cerca de un río, si yo vivo cerca de un bosque, entonces me van a decir, por ejemplo, la antropogeografía me va a ayudar a entender cómo puedo usar el agua del río o cómo puedo, por ejemplo, eh, hacerme a madera, cortando pues árboles para poder hacer una casa, ¿cierto? Porque generalmente están hechas, es, digamos, con maderita. Si yo vivo en una zona pues más o menos cálida, ¿cierto? Digamos en Cachipay o por ejemplo esto que se llama Nolaima, que es un pueblo muy bonito. Entonces, si yo vivo en una zona cálida, ¿cómo puedo cultivar frutas, ¿cierto? Que digamos se pueden mantener con el sol o digamos lugares fríos, digamos en la sabana de Bogotá, que es donde se cultiva la papa, ¿cierto? El trigo. Entonces, ¿por qué? Pues porque se permite, o sea, es bueno para el clima. Exactamente, ahí está. Ahí en el punto. Muy bien. Entonces, todo esto es lo que, todas estas son algunas de las ramas de la geografía política, física, económica. Y ahora vamos a hablar, no, ya creo que, no, ya hablamos de todo esto. Sí, señorita.
Hidrografía, biogeografía, geografía humana. Bueno, entonces esas son las diferentes ramas de la geografía o es lo que nosotros debemos comprender que puede ayudarnos a entender la geografía. ¿Listo?